Ni una palabra más, porque estás verdaderamente perdido. Has de subir al cadalso como Suffolk y Northumberland, y con esto proporcionaré una fiesta a mi buena ciudad de Londres. Ya sabes cuánto te aborrece, y por lo tanto, mayor será su satisfacción. Gran cosa es ser María, reina de Inglaterra, hija de Enrique VIII y dueña de los 4 mares, cuando se quiere tomar venganza. Fragmento de la obra María Tudor, de Víctor Hugo. Hay personajes que pasan a la historia en forma de sombras, personas que pasan su vida ocultos, o bien porque así lo quisieron, o bien porque otros los obligaron, y en ocasiones parece que la memoria colectiva quiera olvidarse de ellos, de forma voluntaria o como simple daño colateral del paso del tiempo. En el siglo XVII se demolió el Palacio de Plasencia, en Greenwich, por orden del rey Carlos II de la Casa Estuardo. Para quienes no lo conozcáis, lo único que tenéis que saber de él ahora mismo es que acabó sin cabeza. Por supuesto, como bien sabéis, no fue el primer miembro de la monarquía inglesa en acabar sin ella, pero sí sería de los últimos en hacerlo, pasando a pertenecer a una larga lista, tan larga como el número de reyes que nacieron en ese demolido Palacio de Plasencia. Algunos de los que nacieron allí ya han sido trabajados en el programa. Tal vez os suene Enrique VIII, tal vez os suene su hija, la reina Isabel I, y tal vez también os pueda sonar su otra hija, nuestra protagonista de hoy, María. La niña nació en aquel palacio edificado en Greenwich en el año 1516, siendo el 5.º embarazo que asimilaba su madre, Catalina de Aragón, y también siendo la única niña que llegó a buen puerto. Los demás hermanos que había tenido María hasta la fecha habían fallecido o antes de nacer o al poquito de nacer, sin llegar a cumplir el año. Un motivo que sumía en la tristeza a su madre Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, pero que también causaba bastante desazón en su padre, el rey Enrique VIII de Inglaterra, que por aquel entonces no llevaba demasiado tiempo en el trono. Se dice que el nacimiento de María y el hecho de que sobreviviese causó felicidad a su madre, como es de imaginar. También generó alegría en el pueblo, que celebró el nacimiento de una princesa. Pero si bien su padre la quería y la amaba, y así atestiguan numerosas fuentes, también es cierto que María no era un varón. Y no es problemático esto únicamente por esa imagen que se tiene de los reyes de la Edad Media, donde una mujer vale menos que un hombre. No se trata de eso únicamente. Ya sabréis, los que hayáis escuchado el programa de Enrique VIII, que la familia Tudor, la familia a la que pertenecían María y su padre, llevaba relativamente poco tiempo en el trono, después de una larga guerra civil conocida como la Guerra de las Rosas, que había enfrentado a 2 familias, la casa de York, que tenía como emblema una rosa blanca, y la casa de Lancaster, de la cual eran herederos los Tudor, que usaban como emblema una rosa roja. Y por tanto, una nueva dinastía necesita asentarse, necesita crecer y hacerse fuerte. ¿Y para eso qué necesita? Herederos fuertes, capaces y preparados. Y Enrique había ascendido al trono sin ser el hijo mayor de sus padres, sino el segundo hijo, porque su hermano mayor había fallecido. Que no quiero dar muchas vueltas a esto porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones y no quiero aburriros, pero bueno, por recordar sencillamente, este hermano mayor de Enrique, que había muerto antes de ser rey, había sido el primer marido de Catalina de Aragón, la madre de María. Y por supuesto, el matrimonio entre los padres de María fue una cuestión un poco relacionada con la política, pero también relacionada con no querer devolver la dote del primer matrimonio.
Pero para conocer un poquito más eso, os recomiendo que vayáis a escuchar los programas sobre Enrique y sobre Catalina. Pero volviendo a la pequeña María, que es la que nos interesa ahora, es fácil que se camufle su vida con la de sus padres, porque a fin de cuentas son vidas muy llamativas que se han reproducido 1000 veces en el cine y que siempre dejan a María en segundo lugar. El contexto en el que ella se cría es muy complejo y su vida se desarrolla un poco entre bastidores como una testigo, en buena parte, de todo lo que iba ocurriendo a su alrededor. Muchas cosas que hizo su padre, pero también como una suerte de heredera del legado de su madre. Esto lo vais a ir viendo a medida que avance, pero quiero que sea algo que se entienda de entrada. María tiene su propia identidad y su propia vida, pero es una identidad que está muy marcada por el entorno que la rodeaba y por todo lo que tuvo que soportar y vivir, hasta el punto de que ella no es del todo libre, entendedme, por favor, que por supuesto es una mujer de la realeza, pero no será del todo libre hasta que ya sea muy mayor. Pero cuando ella es pequeña, en torno a los años 20 del siglo XVI, su padre, Enrique, que entonces es un rey joven y apuesto, la quería de verdad y le entregó a su hija la mejor de las educaciones de aquel momento. Le entregó una casa a la altura de la hija de un rey, con sus criados, con sus damas, con sus maestros, con sus maestras y con todo lo que ella pudiera necesitar, todos los caprichos, todos los lujos, todas las medicinas por si enfermaba. Era una de las niñas más privilegiadas de Inglaterra, por no decir la más privilegiada. Desde la cuna, María estuvo acompañada por diversas institutrices, la más famosa de todas ellas, la duquesa de Salisbury, Margaret Pole, que de nacimiento era Margaret Plantagenet. Si os preguntáis quién era esta mujer, era una de las últimas descendientes de la dinastía Plantagenet, la Rosa Blanca, que se habían enfrentado a la Casa de Lancaster y por supuesto a sus descendientes Tudor en la Guerra de las Rosas. Margaret había terminado casándose con un miembro de la nobleza cercana a los Tudor, Richard Pole. Una vez acabada la guerra, había renunciado a los derechos que podía tener sobre el trono de Inglaterra y se había mantenido fiel y leal a su prima, la reina Isabel de York. Para contexto, Isabel de York, que también pertenecía a la casa de Plantagenet, era la madre de Enrique VIII, para que veáis que, la guerra de las rosas había acabado, pero los descendientes de ella seguían estando en el entorno de la familia real y de hecho se habían mezclado. O lo que es lo mismo, que María era nieta de un Tudor, el rey Enrique VII de Inglaterra, quien ganó la Guerra de las Rosas, y de una princesa de la casa de Plantagenet, Isabel de York. Por eso, el emblema de la casa de Enrique VIII eran una rosa blanca y una rosa roja entrelazadas. Y María crece sabiendo que es heredera de todo eso. Su niñera es una Plantagenet, su padre es un Tudor, la gente que la rodea le transmite que ella, a pesar de ser una mujer, también es heredera de eso. Y por parte de su madre también va a recibir la conciencia de que es nieta de los dos reyes más importantes que ha tenido la península ibérica hasta el momento, los conocidos como reyes católicos Isabel y Fernando. Realmente, María es una niña con un ADN increíble, y además un ADN que está mezclado, no es hija de primos que se casan entre sí. Es una niña sana y bonita, que de hecho es descrita muchas veces como de cara bella, de rasgos elegantes, finos, muy blanquita, una auténtica princesa de cuento canónica que podríamos encontrarnos. Esa es María. Y además de recibir este ejemplo por parte de sus padres, de quiénes son sus familias, también recibe el ejemplo de su madre como reina, pues Catalina de Aragón fue una mujer muy querida por el pueblo inglés. A día de hoy sigue siendo un personaje querido y respetado, pero es que en la época Catalina llegó a ser la única reina en muchísimos años que ejerció labores de regente en Inglaterra. Pero esto fue antes de que naciese María, y es algo que había hecho que Catalina, que llevaba ya más de 20 años en Inglaterra, o casi 20 años en Inglaterra,
se ganara el respeto de todo el mundo como una reina que, al igual que su madre, Isabel la Católica, era capaz de ejercer labores de gobierno cuando llegaba el momento. No era únicamente una mujer profundamente católica, entregada en cuerpo y alma a su familia, que sí que lo era, pero también era una reina, y ella le transmite esto a María de distintas formas, bien porque la relación entre madre e hija, sabemos todos cómo suele ser en todas las épocas, y bien porque el rey Enrique permitirá a su esposa, por la cual en un principio muestra un fuerte respeto, que eduque a María de una manera que considera apropiada. Y Catalina sí, consultará con los humanistas de la época para plantear cuál es la educación más apropiada para una princesa de inicios del siglo XVI, que además es hija de unos padres tan profundamente católicos, porque tanto Enrique VIII como Catalina de Aragón eran muy católicos. Y así van a aparecer distintos hombres en la vida de María que van a ayudar a instruirla. El ejemplo más famoso es Luis Vives, humanista español de origen valenciano además, que va a contribuir escribiendo un manual sobre cómo enseñar a la buena dama católica, a grandes rasgos para que nos hagamos una idea. Pero también en la corte de Enrique VIII había personajes como Tomás Moro, autor de la obra Utopía, una obra filosófica donde se habla mucho sobre el estado ideal, sobre cómo sería un mundo ideal, un reino ideal, el soberano ideal, este tipo de temas toca, que además Tomás More, era muy amigo de Erasmo de Róterdam, que estaba en aquel momento en tierras flamencas y que, lejos de lo que pueda parecer, era un hombre bien valorado por la monarquía y la alta sociedad europea de la época. Siendo así, sí es cierto, María va a ser educada en la obediencia, en la pureza, en la castidad, en la piedad, en la virtud, conceptos muy cristianos, conceptos muy católicos. Ella va a ser una mujer que rezará toda su vida, será muy fiel a la Iglesia toda su vida, el respeto al Papa, pero también una mujer inteligente, que hablaba latín, que sabía desenvolverse con varios idiomas. A fin de cuentas, necesitaban educarla muy bien también por motivos políticos, pues, vamos a ver, María iba a tener que casarse. Lo ideal habría sido que tuviera un hermano que heredase la corona, mientras que ella se casaba con algún príncipe extranjero que ayudase a asentar las relaciones inglesas, pero que también ayudara a expandir el nombre de la familia Tudor. Y el buen nombre implica que, además de tener hijos sanos, una mujer también debe dar ejemplo de inteligencia, dar ejemplo de ser una buena mujer, vamos a decirlo. Y esto es más importante si, además de tener en cuenta el contexto de la Guerra de las Rosas que había ocurrido anteriormente, también tenemos en cuenta que Inglaterra e Irlanda, que son los territorios sobre los que gobierna Enrique VIII, son unos territorios bastante pobres para la época. Tened en cuenta la situación geográfica. Están en islas, apartados del resto del continente europeo, en una situación periférica. Son zonas donde generalmente son muy verdes, desde luego, pero también hace mucho frío, es un poco complicado llegar hasta allí, no es fácil, hay que ir en barco, no hay otra. Son reinos que, al fin de cuentas, están un poquito aislados. No estoy diciendo que no tengan contacto con Europa, desde luego que lo tienen, y antiguamente incluso habían dominado buena parte de Francia. Pero en este momento de la historia estaban en un momento un poco de capa caída. Realmente hacía muy pocos años que habían salido de la guerra y de una crisis tan grande y tan larga a nivel civil se tarda tiempo en recuperarse. Por eso Enrique, a principios de su reinado, es un príncipe, un rey profundamente católico, muy respetuoso con el Papa, uno de los más cercanos o que más buscan ganarse el buen nombre de la Iglesia, y por eso tiene que formar bien a su hija para que se case el día de mañana. Pero además, María va a tener un golpe de suerte que en un principio apuntará a que su destino iba a ser muy brillante, y es que cuando ella solo tiene 3 años, en 1519-1520, su primo hermano Carlos de Gante se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Carlos V de Alemania, primero de España, y es coronado en la ciudad alemana de Aquisgrán. ¿Qué ocurre? Que como María es prima hermana de este hombre, de este joven, se convierte en una princesa casadera de mucho interés para quienes quieren estar a buenas con el emperador. Pero además,
Catalina, la madre de María, se cuenta que intentó promover el matrimonio de la pequeña María con Carlos, con su primo, de manera que se habría conseguido con esto crear un frente unido entre España, los reinos de Castilla y Aragón y Navarra, entre los territorios italianos que pertenecían a la Corona de Aragón, Sicilia, Nápoles principalmente, entre el Sacro Imperio que pertenecería a Carlos y entre los ingleses, encajonando al gran enemigo de todos en Europa, el rey Francisco I de Francia, un hombre que jugaba con fuego. A veces se aliaba con los otomanos, a veces se aliaba con los protestantes, los reformistas, hugonotes, calvinistas, había de todo, luteranos también, y un hombre que no tenía buena relación, al principio por lo menos, con Enrique VIII. Ya habían entrado en guerra en el pasado y por eso Catalina se había quedado como regente una temporada. Pero en lo que respecta a María, ella podría haberse convertido en emperatriz, podría haberse convertido en reina, no solo de Inglaterra, sino también de Castilla, de Aragón. Era una muchacha que tenía todo para triunfar, pero lo que no tenía era un padre lo bastante preocupado por ella. De manera que ese sueño se esfumó pronto. Carlos V prefirió tomar por esposa a su prima hermana, su otra prima hermana, Isabel de Portugal, princesa del reino vecino de la península ibérica. Pero tampoco debería haber sido un gran problema para María, pues ya os digo, solo tenía 3-4 años en aquel momento, y siendo una muchachita que ya desde muy pequeñita era considerada como hermosa y que poco a poco fue considerada muy inteligente e instruida además, debería haber sido fácil, pero ya os digo, es sabida la historia de su padre con las esposas y es sabido que su padre no fue ni el mejor rey del mundo ni el mejor padre tampoco. Pero para entenderlo tenemos que seguir escuchando. Tranquilos que no os voy a hablar demasiado o voy a procurar no hablar demasiado otra vez sobre las esposas de Enrique VIII. Milord Gardiner, mi sabio amigo, sois canciller de Inglaterra y os hacemos saber que debéis reuniros cuanto antes con los 12 lores comisarios de la Cámara Estrellada, a los cuales siento mucho no ver aquí, pues ocurren cosas extrañas en este palacio. Escuchad, señores, Isabel ha suscitado ya más de un enemigo en nuestra corona. Hemos tenido la conspiración de Pietro Caro, que produjo el movimiento de Exeter, y que se correspondía secretamente con Isabel por medio de una cifra trazada en un bandolín. Después, la traición de Thomas Wyatt, que sublevó al condado de Kent, y por último, la rebelión del duque Suffolk, que fue cogido en el hueco de un árbol después de la derrota de los suyos. Fragmento de la obra María Tudor, de Víctor Hugo. Algunas rebeliones durante su reinado. María tenía un hermano bastardo. No era nada nuevo, ni en la monarquía inglesa ni en ninguna monarquía europea. El rey Enrique había tenido muchas amantes y había tenido algún que otro hijo por ahí. Y Catalina lo sabía. Lo que es un poco ya más difícil es entender si la pequeña María, que en aquel momento tendría pues en torno a 10 años, era consciente de esto. Pero tarde o temprano lo sería. Y Enrique pues ya tenía que estar imaginándose que por qué sus amantes sí que tenían varones, pero por qué su esposa legítima, Catalina, no era capaz de engendrar a un niño varón sano. Era algo que hasta cierto punto se toleraba. Se podía plantear la idea de cambiar la dinastía o de cambiar el rumbo de la dinastía. A fin de cuentas, si María era la heredera o terminaba convirtiéndose en reina, su apellido pasaría a ser el de su marido y la nueva dinastía no seguiría siendo la Tudor, sino la dinastía del hombre con el que se casase María. En cambio, con el bastardo, existía la posibilidad de poder darle el apellido del padre, que es una posibilidad que realmente no se planteó de forma seria porque era un poco extraño, es decir,
¿Queremos legitimar a la casa Tudor y vamos a hacerlo dándole el trono a un bastardo? No tiene ningún sentido. Pero todo cambió para María cuando Ana Bolena entró en la corte. Y es que criada en Francia, gracias a las labores diplomáticas de su propio padre, Ana Bolena era una mujer que resaltaba estética e intelectualmente en la corte inglesa. Traía un nuevo gusto para vestir e ideas extrañas del continente, ideas de reforma religiosa sobre quién debía dirigir los designios de la Iglesia, que si bien no penetraron en el corazón católico de Enrique VIII, sí que lograron, poco a poco y con algo de ayuda, entrar en su cabeza, convirtiéndose en un amparo, en una idea, una posibilidad para lograr varias cosas a la vez. La primera de todas y más fundamental, una corona fuerte y poderosa, asentada de forma definitiva en un reino que, si bien en aquel momento era pobre, tenía una nobleza poderosa que era capaz de enfrentarse, en cierta manera, a la corona y que de hecho se lo había hecho pasar bastante mal a Enrique y a su familia durante la Guerra de las Rosas. Bueno, Enrique nació nada más acabar la guerra, pero que se lo había hecho pasar mal a la familia. Pero es que también, además de todo esto, la juventud y hermosura de Ana presentaron para Enrique una salida, donde tal vez podría conseguir un hijo varón que le sucediera. Un hijo varón que fuera legítimo. Al principio trató de ir por esta vía, solicitando al Papa Clemente la nulidad de su matrimonio con la reina Catalina, alegando que como ya había estado casada con el difunto hermano de Enrique, Arturo, príncipe de Gales, pues que ese matrimonio era una aberración y que por tanto María debía de ser reconocida como una bastarda y no como una princesa legítima. Pues, a ver, no podían alegar que el matrimonio no había sido consumado, no podían alegar que no habían tenido hijos. Por tanto, los principales motivos para deshacer un matrimonio no estaban disponibles y desde luego lo que no podían alegar era consanguinidad, porque precisamente Catalina y Enrique no tenían un parentesco cercano. Lejano sí, pero cercano no. Por lo que María de repente se vio a sí misma teniendo prácticamente 15 años y encontrando que su padre quería deshacerse de ella. Qué gracia, ¿no? Qué bonito, de repente. Enrique solicitó al poderoso cardenal Wolsey de la Iglesia que evaluara un informe, que tratase de hablar con el Papa, trató de pedir ayuda a distintos nobles y hombres de la Iglesia para que intercedieran por él ante el Papa. Pero es que el cardenal Wolsey no acababa de ver con buenos ojos el divorcio de la reina ni el desprestigio de la princesa María, pues tanto él como el Papa rechazaban la nulidad de ese matrimonio, pero el principal motivo por el que ese matrimonio no podía ser declarado nulo era porque María existía. Era una niña que había nacido sana de ese matrimonio, un matrimonio entre unos padres que no tenían consanguinidad y además el matrimonio de Catalina con el hermano mayor de Enrique había sido declarado como no consumado. Teóricamente Arturo había muerto antes de consumar, por lo que no se podía alegar. El matrimonio era oficial, el nacimiento de la niña había estado bendecido por la Iglesia, no se podía hacer nada. Pero como bien sabemos, Enrique decidió seguir adelante, reunir apoyos entre los reformistas de la nobleza y entre los reformistas de la Iglesia, retirarle su favor al cardenal Wolsey, también alejarse de amigos como Thomas More, que siguió defendiendo la postura de la Iglesia y los derechos de la princesa María, y ensalzar, subir a la cumbre a miembros de la familia de Ana, los Bolena, y a miembros de la familia de la madre de Ana, los Howard, que cada vez acumularon más riqueza. Pero además, Enrique se buscó un nuevo primer ministro, ministro principal, que le ayudase a convencer al Parlamento de que podía divorciarse de la reina, que podía declarar a la pequeña María como ilegítima y que además podía decidir que las apelaciones que tradicionalmente se hacían al Papa a nivel civil y religioso pasaran por él, es decir, que el rey se iba a convertir en la cabeza de la Iglesia. Y el hombre que le iba a permitir hacer eso se llamaba Thomas Cromwell,
un abogado que en su día había trabajado para el cardenal Wolsey y que ahora, bueno, como podemos ver, después de ascender aliándose con distintos miembros de la nobleza, se había ganado la confianza del rey y, por supuesto, el desprecio de la reina Catalina y de su pequeña hija, la princesa María, que, como os digo, debía de asistir a todo esto sin comprender nada y sin entender por qué un padre que sí vale podía haberse mostrado un tanto distante con ella porque no era un varón, pero que siempre la había querido, de repente se comportaba de esta manera tan desesperada, tan a la defensiva. Fue una medida tan extrema que poca gente lo entendió a la hora de la verdad y ha pasado a la historia como un culebrón, cuando en realidad es una cuestión política, una cuestión económica y una cuestión de legitimidad. Los reyes de Inglaterra pagaban al Papa, como todos los príncipes de la cristiandad, una suerte de donaciones que iban a parar a las arcas de la Iglesia, y era bastante dinero, dependiendo. Enrique va a convencer a Cromwell de que consiga que el Parlamento anule esas donaciones. También va a conseguir, por fin, que se decida que los divorcios son una competencia del rey y no una competencia de la Iglesia, por lo que Enrique va a divorciarse de Catalina y la va a enviar lejos de la corte, y a María la va a separar de su madre. No le van a permitir verla. María pasará años sin ver a su madre y quedará relegada a ser una bastarda de la noche a la mañana. Para colmo, todo esto quedará de alguna manera afianzado y ratificado cuando un arzobispo reformista, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, termine declarando de forma oficial que el matrimonio entre Catalina y Enrique es ilegal y por tanto que María es una niña ilegítima. Todo esto ocurrió entre 1532 y 1533, fue menos de un año. En menos de un año la vida de María cambió para siempre y para colmo, Ana Bolena dejó de ser la amante de su padre, que se daba ínfulas de grandeza a ojos de la pequeña María, y se convirtió en su esposa, porque Enrique se casó con ella y trató de obligar a que la pequeña María la reconociese como reina, algo a lo cual María se negó categóricamente y dio igual que Ana estuviese embarazada y que ese niño pudiera ser un varón. Pues no, María no iba a reconocer a Ana Bolena como su reina y tampoco iba a reconocer a su padre como cabeza de la Iglesia. Era una niña bastante joven, tenía en torno a 15 años, 15, 16, 17, pero tenía las cosas muy claras. La única reina de verdad que había en Inglaterra era su madre, Catalina de Aragón, que ahora estaba en el exilio, estaba alejada de la corte. Y ella, por extensión, por supuesto, era la legítima heredera al trono, era la única hija de verdad del rey Enrique VIII. Daba igual si el niño que llevaba Ana en su vientre era hembra o era varón. Ella no lo iba a reconocer. Y aquello rompió para siempre la relación entre padre e hija, si es que no se había roto ya, por todo lo que había pasado en menos de un año. María y su madre habían pensado, habían mantenido que era imposible el divorcio, era imposible que hicieran tal cosa. Nunca antes se había hecho, ningún príncipe se había atrevido a llegar tan lejos, menos cuando el sobrino de Catalina y primo hermano de María era el emperador. Enrique se metía en un auténtico problema con la Europa católica si decidía repudiar a Catalina y repudiar a María. Pero lo hizo, se atrevió a hacerlo, y María se encontró entre la espada y la pared. Se cuenta que, de hecho, en su época, aunque María siempre había sido una niña saludable, pasó por momentos de melancolía, pasó por dificultades de salud, y no es para menos. Seguramente en nuestra época, en nuestros días, María habría sido diagnosticada con depresión, una depresión agravada en el momento en el que alejan a su madre de ella, en el momento en el que Ana Bolena da a luz y ese bebé resulta ser una niña a la que nombraron Isabel, su medio hermana Isabel, futura Isabel I, y en el momento en el que Enrique, no contento con todo lo que había ocurrido, decide que va a quitarle a María su casa
El concepto de la casa de la princesa es una forma de hablar, viene a significar que las princesas y los príncipes tenían algo así como su propia corte en miniatura, pues eso, con sus criados, con sus ayudas de cámara, con su propia guarnición, con sus propias damas, con todo, para que ellos pudieran, digamos que, vivir acorde con su estatus. Pues Enrique se la quita a María y se la entrega a Isabel y le arma una corte a ella, de forma que, ¿qué lugar le queda a María? Enrique, en su infinita amabilidad, permite que su hija mayor se marche a vivir con su nueva hija, la bebé Isabel, y, por extensión, con su madrastra Ana Bolena. Se cuenta que María no despreciaba a la bebé. Ese bebé pelirrojo que era Isabel no le había hecho nada. La que le había hecho algo era su madre, Ana Bolena, la cual se valió de sus damas, según la leyenda, para conseguir humillar a María, hacerla sentir mal, despreciarla e intentar que se quebrara su espíritu. Pero María se negó y se mantuvo firme hasta el final, aunque no por ello se sintió menos sola. La imagen que se transmite de María es la de una princesa solitaria, que para colmo le retiran el título de Su Alteza, de la princesa, y comienzan a llamarla únicamente Lady Mary, Lady María. Y ella está totalmente aislada, totalmente sola. Le han quitado hasta su institutriz, Margarita Paul, la han alejado de ella. Y ahora, pues le debe un respeto a su hermana Isabel. Pero como os digo, por la bebé no mostraba odio en principio, porque María sabía que esa niña tarde o temprano se convertiría en alguien como ella. Enrique, cuando vio que el bebé que llevaba a Ana Bolena en su vientre, ese bebé por el que había anulado su matrimonio con la reina Catalina, era una niña, termina bastante enfadado con Ana. Comienza a desconfiar de ella y comienza a quebrarse su espíritu. Enrique, que siempre había sido un católico ferviente, comienza quizás a darse cuenta de lo lejos que ha llegado, pero no puede dar marcha atrás. Tiene que continuar. Y un año después de su matrimonio con Ana y del nacimiento de Isabel, se promulga el Acta de Supremacía, que colocaba al rey Enrique como cabeza de la Iglesia y marcaba una ruptura definitiva con el papado, sin posibilidad de reconciliación, la cual también implicaba, por supuesto, la mayor de las humillaciones para la pobre María y para su madre, Catalina. Un desprecio también para el emperador Carlos V, que por supuesto no vio con buenos ojos el trato que se estaba dando a su tía y a su prima, y también fue un escándalo en toda Europa ver cómo un rey como Enrique no solo abandonaba a su familia, sino que ahora también se dedicaba a arrebatarle sus tierras a la Iglesia, siendo apoyado por un abogado como Thomas Cromwell y una mujer como la reina Ana, que ni siquiera era de una casa noble de las más grandes, para entregárselas a propietarios particulares, creando una nueva clase social en cierta manera de propietarios llamados los gentris o los gentiles. Creo que se traduce también como los gentiles. En este contexto es difícil saber qué pensaba María, qué pasaba por su cabeza. Se sabe que llegó a desarrollar una relación un poco más cercana con el embajador de su primo, el embajador del Sacro Imperio, Eustace Chapuis, y que se va a apoyar en él en algunas ocasiones para intentar limar asperezas con su padre, es decir, van a utilizar al embajador del emperador para que interceda por la princesa ante su padre. Pero Enrique no lo va a aceptar. Ya para este momento de la película estamos en torno al año 1535-1536, Enrique ha tenido un accidente, se ha caído del caballo, se cuenta que después de una justa, y se le ha quedado una herida abierta en la pierna que va a comenzar a supurar y que seguirá supurando toda su vida, nunca se curará del todo y ya obligará al rey a mantenerse o sentado o tumbado la mayor parte de su tiempo de por vida. Por lo que si a esto le añadimos que el nacimiento de Isabel y todo lo que le había costado la reforma no había sido suficiente para conseguir ni un hijo varón ni conseguir solucionar los problemas del reino, a Enrique se le iba a empezar a agriar el carácter
y dejaría de ser visto como ese hombre gallardo y hermoso, modelo del perfecto príncipe renacentista, que además había sido tan amable en otros tiempos con su esposa, para convertirse en un hombre que cada vez despreciaba más a Ana, y cada vez dejaba de verla más como una dama exótica, original, que le había traído la respuesta, la solución a sus problemas, y comienza a verla como una mujer ambiciosa que está sacando mucho provecho de la caída en desgracia de la Iglesia en Inglaterra y que además no ha cumplido su parte del trato, no le ha dado un varón y cada vez tiene más dificultades, también porque Enrique quiere pasar cada vez menos tiempo con ella. Y María, Lady Mary, cada vez está más lejos de su padre, cada vez más lejos, y el quiebre definitivo no llegará cuando intenten obligar a María a firmar documentos que la hagan renegar de su religión o renegar del apoyo que siempre había mostrado a la Iglesia y al Papa para defender o reconocer la postura de su padre como cabeza de la Iglesia. No, la verdadera ruptura llegará cuando muera Catalina de Aragón en 1536. Ese año, cuando Catalina de Aragón fallezca, hay una leyenda que habla sobre cómo Ana Bolena y Enrique VIII se presentarían a su funeral vestidos de amarillo, algo que para muchos sería visto como una ofensa, como una burla a la memoria de la difunta reina, y algo que, por supuesto, por extensión, también sería un insulto para una María que no es ya que solamente fuese una hija ilegítima, sino que además, para colmo de males, estaba totalmente descuidada. Y no digo descuidada a nivel estético o que le faltase de algo. María nunca vivió en la pobreza, ni mucho menos, pero sí que pues de repente no le buscaban marido y ella iba cumpliendo años y antes las mujeres se casaban más pronto que ahora, mucho más pronto que ahora, por lo que María a lo mejor comenzaba a ver que se hacía mayor y que su momento bueno estaba comenzando a pasar. Y ahora que Catalina había muerto, pues era muy difícil que la reconociesen de verdad. Su padre ya la había apartado de la sucesión, pero ojo, porque no iba a ser la única. Muy pronto, ese mismo año, Ana Bolena será detenida, acusada de adulterio, hay quien dice que acusada de brujería, de conspiración contra el rey, y ejecutada. Y en ese momento, su hermana pequeña, Isabel, también pasará a estar junto con ella en la lista de hijos ilegítimos declarados de Enrique VIII, quien, en vez de hacer las paces con su hija, en vez de buscar una solución o dar marcha atrás, ya no podía dar marcha atrás en la reforma, por lo que va a tomar una nueva esposa, una mujer que había sido dama de compañía de la reina Ana Bolena, Jane Seymour, quien ahora sí va a intentar por primera vez en 5 años, aproximadamente desde 1532, ahora estábamos en torno a 1536-37, que Enrique se reconcilie con su hija María, que intente devolverle el lugar que teóricamente le correspondía. Pero María no va a querer ceder, de manera que Jane va a tomar un poco partido por la que era su hijastra y va a intentar hacer que ésta ceda en algunas cosas y que a cambio Enrique la acepte de nuevo, le vuelva a dar su favor y que termine ese periodo durante el cual padre e hija prácticamente no se habían hablado. Y lo conseguirá. Y lo conseguirán y volverá un poquito de tranquilidad a la vida de María. En ese momento sí seguirá siendo Lady Mary, no Princesa Mary, pero bueno, por lo menos tendrá una vida más tranquila y además un poquito más relajada, pues dentro de toda la tragedia que había y dentro de toda la novedad que supuso la salida de la familia Bolena del poder y la entrada de los hermanos de Jane Seymour como nuevos favoritos del monarca, nuevos hombres de poder, nuevas personas que iban a acumular riqueza y a acumular poder a su costa, María iba a tener un hermano. Jane Seymour tuvo un hijo, Eduardo, que por fin sería declarado como heredero varón. Y María, pues, sorprendentemente, lejos de convertirse en alguien muy desgraciado o en alguien poco valorado dentro de la corte, se convertiría en madrina de su hermanastro pequeño.
y estaría cerca de él por lo menos los primeros años de su vida. Por lo que hablamos de un momento donde María recupera un poco su estatus en la corte. Quizás no es la heredera, pero es una dama de la alta sociedad, una mujer respetada, es amiga de la esposa de su padre, es amiga de Jane Seymour, o si no son amigas como tal, como entenderíamos a día de hoy, por lo menos hay una relación más o menos cordial entre ellas. Una relación que podría haber durado en el tiempo, de no ser porque Jane Seymour falleció al poco tiempo de dar a luz a Eduardo, dejando a María otra vez sola, otra vez teniendo que defender sus derechos y defenderse a sí misma en una corte donde cada vez más, a medida que pasaba el tiempo, iba teniendo muchos enemigos, porque María, a diferencia de otros muchos, jamás ocultó que era profundamente católica, jamás ocultó su religión. Y tendrán que pasar otras 3 esposas de su padre antes de que María, por fin, sea restaurada en la línea sucesoria junto a su hermana Isabel. Eso será cuando Enrique VIII se case con su sexta y última esposa. Perdonad que me salte a Ana de Cleves y a Catalina Howard, pero lo que respecta a María, esas esposas solamente tienen cierto peso porque María intentó ser casada en 2 ocasiones. La primera con el duque Felipe de Baviera y la segunda con Guillermo de Cleves, el hermano de la que sería la cuarta esposa de Enrique VIII, Ana de Cleves. Pero por supuesto, ella los rechazó a los dos porque eran luteranos. Así nos presentaríamos, damos un salto temporal, en el año 1544, cuando Enrique VIII está casado con Lady Catalina Parr, la cual, al igual que Jane Seymour, y a pesar de ser también una profunda reformista cristiana, que Enrique se reconcilie con sus hijas, con María y con Isabel, y va a intentar que las vuelva a colocar dentro de la línea sucesoria. En este momento, María ya es una treintañera y ya es una mujer considerada demasiado mayor para casarse por muchos, aunque cuidado porque todavía le quedaba. Por fin, Enrique va a hacer caso a su esposa, va a ver cercana su muerte, probablemente, quizás, va a querer redimirse un poco de todo el dolor que había causado y va a decretar por la ley de sucesión de 1544 que sus sucesores serán, en primer lugar, su hijo Eduardo, que pasaría a ser el rey Eduardo VI, en segundo lugar, su hija María, la mayor, y en tercer lugar, Isabel. Pero María solamente llegaría al trono si Eduardo moría sin hijos. ¿Ocurriría esto? Si queréis saberlo, os animo a que sigáis escuchando. Aquí termina lo que respecta a la vida de María con la de su padre, Enrique VIII. A partir de ahora, lo que vais a escuchar es únicamente la época de mayor libertad y de mayor gloria de María. Una mujer que siempre contempló el protestantismo como una excusa que utilizaron familias nobles cercanas a los Bolena, a los Howard y a los Seymour para llenarse los bolsillos a costa suya, a costa de la Iglesia y a costa de la corona inglesa. Y por eso todos supieron desde el primer momento que si María conseguía convertirse en reina, lo primero que haría sería destrozar o intentar anular toda la reforma de su padre. Por eso ahora las miradas estaban en su hermano, Eduardo VI. Para hablar verdad, mucho Dios es menester para tragar este cáliz, y lo mejor del negocio es que el rey lo ve y entiende que no por la carne se hizo este casamiento, sino por el remedio de este reino y la conservación de estos estados. Palabras de Ruy Gómez da Silva, príncipe de Éboli, sobre la reina María Tudor. Eso le decía al futuro Felipe II. Si me permitís una pequeña valoración personal, siempre me he imaginado que cuando Eduardo VI asciende al trono a la muerte de Enrique VIII en 1547, ese muchacho de 12 años y sus tíos, los Seymour, que le rodeaban, no podían dejar de
recordar fantasmas del pasado. Y es que el año en el que Eduardo había nacido, habían saltado varias revueltas al mismo tiempo, en distintos puntos de Inglaterra, que reclamaban, entre otras cosas, el maltrato que se le estaba dando a la Iglesia. Eran unas revueltas que tienen un ligero carácter católico, aunque unas son claramente procatólicas y otras no tanto, van más enfocadas a temas de la legislación de la época, pero todas tenían en común una cosa, y es que reclamaban a María como la legítima heredera a la corona. Por nombraros algunas de las más famosas, os mencionaré la Peregrinación de Gracia, que fue capitaneada por el abogado londinense Robert Aske y que comenzó en Yorkshire, o la revuelta de Sir Francis Bigod en el norte, donde los rebeldes de la corte, junto con otra serie, se habían rebelado en contra de Enrique VIII y pedían cambios, pedían medidas. Y Enrique, concretamente si nos referimos a la Peregrinación de Gracia de Robert Aske, respondió prometiendo que el Parlamento iba a tratar todas sus reclamaciones y que se iban a valorar. Pero esto fue mentira. Enrique engañó a sus propios súbditos en este sentido, a los rebeldes, para que abandonaran la revuelta. Robert Aske había aceptado, pero como Bigod no había aceptado parar con las revueltas, Enrique terminó cortando por lo sano. Envió al duque de Norfolk y a otras fuerzas militares para que aplacaran los disturbios, ordenó detener a todos los líderes, Aske, Bigod e incluso uno de los más cercanos a María, y ordenó su ejecución. ¿Para qué? Para que no molestaran más, para que se acabasen las habladurías. Es lo que se hacía antiguamente en general con las revueltas. Era raro que se parasen los reyes a escuchar qué tenían que decir esas personas. Pero sea como sea, el caso es que habían pedido la legitimidad de María, habían pedido que ella fuese la reina. Y eso ya, cuando el pequeño Eduardo sube al trono, tiene que ser un tema que les daba vueltas en la cabeza a todos. María podía ser peligrosa. Aquellas revueltas y el cariño que el pueblo profesaba a María solamente podían significar una cosa, y es que el grueso de la población inglesa seguía siendo o católica o por lo menos seguía siendo leal a la figura que había sido Catalina de Aragón y que ahora representaba a su hija. Y eso ya marcaba la idea de que la reforma iba a tener más dificultades de las esperadas. El reinado de Eduardo VI fue muy breve, duró apenas unos 5 o 6 años, entre 1547 y 1553, cuando el muchacho falleció a la edad de 16 años. Falleció en un momento en el que todos esperaban que hubiese sido un rey de la talla de su padre, que había durado muchos años gobernando, pero no pudo ser. Y como había muerto antes de casarse, había muerto antes de tener hijos, pues el trono se quedaba vacante y la siguiente en la línea de sucesión era María. Pero no todos estaban de acuerdo con ese ascenso de una reina que obviamente iba a ser católica y obviamente tendría motivos para guardar rencor a más de uno en la corte. Por lo que, por una parte, uno de los príncipes Seymour va a intentar acercarse a ella, pero como ella lo va a rechazar, pues van a buscar una sustituta. Y es que ya antes de que falleciese Eduardo VI, le habían persuadido, o bien el rey también estaba de acuerdo, en que María, como no iba a respetar la reforma, pues no era la mejor sucesora a tener. Por lo que Eduardo se saltará la voluntad de su padre, la sucesión que había establecido Enrique VIII, y va a nombrar su heredera a una prima hermana suya, nieta de la hermana pequeña de Enrique VIII. Esta muchacha se llamaba Juana Grey, también conocida en inglés como Jane Grey, y estaba casada con Lord Guildford Dudley, que no era otro que el hijo del duque de Northumberland. Un hombre que, si bien era partidario de la reforma, era más partidario de que su nuera ascendiese al trono por todos los beneficios que eso iba a aportar, y por eso fue uno de los principales interesados. Así, el 10 de julio, Juana salió de la Torre de Londres, lugar donde los nuevos reyes de Inglaterra tradicionalmente aguardaban para ser proclamados, y fue declarada como reina. Pero, ese mismo día, Lady Mary, María, que estaba fuera de la corte, envió una carta diciendo que ella era la reina legítima y que exigía la obediencia del consejo. Un consejo que en un principio sí había nombrado a Juana,
pero que poco a poco fue cayendo. ¿El motivo? María tenía más apoyos de los que se esperaba, y no solo entre la clase noble, sino también entre el pueblo, por lo que 9 días más tarde de que se nombrara a Juana como reina de Inglaterra, el Consejo decidió declararse de parte de María, por lo que el duque de Northumberland, el padre de Guildford, que había marchado con sus tropas para ver qué ocurría, fue detenido, arrestado y encarcelado junto con Jane, su esposo y otros miembros de la familia que habían participado en la coronación. A pesar de que Juana había sido elegida por Eduardo VI, prevalecía, a ojos de muchos, el testamento final de Enrique VIII. Y si no prevalecía, pues María llevaba bastantes años ya preparándose para que algo así pudiese ocurrir, por lo que recibió más apoyo del esperado, como os digo, y fue aclamada como la reina. La primera medida de María como reina fue liberar de la prisión a 2 hombres, el duque de Norfolk y el obispo Gardiner, al cual nombró además obispo de Winchester, lord canciller del reino, y además fue coronada en la abadía de Westminster por él mismo, por su mano. Sobra decir que Gardiner era un obispo católico que simpatizaba con María. Pero es curioso, porque María estuvo acompañada en su coronación por su hermana pequeña Isabel, la hija de Ana Bolena, y también asistió a la proclamación de la reina la ex esposa de su padre Enrique VIII, Ana de Cleves, una esposa de la que hoy os he hablado menos porque iba a ser un poco largo, este programa duraría muchísimo tiempo, pero que digamos que evitó la muerte, aceptó el divorcio y mantuvo una buena relación con las hijas del rey. Lo más llamativo de todo esto, María por fin fue declarada como reina. A sus ojos se restauró el daño que se había hecho a ella y a su madre toda la vida. Tenía más de 30 años y además era la primera reina coronada oficialmente por pleno derecho en toda la historia inglesa. María comenzó, obviamente, un trabajo de deshacer las reformas que había puesto en práctica su padre y su hermano, pero en un principio, a pesar del mote de Bloody Mary, no va a ser tan sangrienta o tan intolerante como se esperaba. En un principio esto irá haciéndolo poco a poco, pero bueno, a veces las cosas se pueden complicar. Digamos que María, cuando sube al trono, es consciente de que ya es muy mayor, de que va a tener difícil tener hijos, pero tiene que intentarlo. ¿El motivo? Pues que si ella muere sin hijos, su hermana Isabel sería quien subiese al trono. Y el problema está en que Isabel, al igual que su hermano Eduardo, también era partidaria de la Reforma, no era partidaria de volver al catolicismo. Por lo que era menester, era importantísimo que por una parte Isabel se convirtiese al catolicismo y que por otra parte María tuviese un hijo cuanto antes y a poder ser con algún tipo de príncipe o rey extranjero que la respaldara si fuese necesario. Pero ojo, a pesar de lo mucho que habían querido a María nada más llegar al trono, la elección de marido que hizo no gustó tanto. Y es que se trataba del hijo de su primo hermano, el emperador Carlos V. Es decir, se trataba del príncipe Felipe, futuro Felipe II de España, que en aquel momento acababa de enviudar de la princesa María Manuela de Portugal y además acababa de tener un hijo con ella, don Carlos, un bebé. Además, Felipe era 11 años más joven que María y era un hombre de conocida belleza, podríamos decir, conocido atractivo o por lo menos buena presencia. Por lo que Felipe estaba probado que podía tener hijos si tenía un hijo con ella. Era un heredero a la corona inglesa que no tendría la necesidad de convertir a Inglaterra en una provincia más de un imperio mucho más grande y además iba a ser un muchacho que mantendría un lazo más profundo con la Iglesia católica. Por lo que María lo vio claro y se pusieron a negociar el matrimonio entre Felipe y ella, un matrimonio que despertaría muchas antipatías en Inglaterra, generando otra revuelta, pero esta revuelta no sería de cuño católico, de las que habían apoyado a María como hasta entonces, sino una revuelta que buscaba todo lo contrario. Es conocida como la Rebelión de Wyatt de 1554, que intentaba hacer que la reina María fuese disuadida de casarse con Felipe, pero pues fracasó.
fracasó estrepitosamente y, a pesar de los intentos y de la implicación que el padre de Juana Grey, la reina de los 9 días, había tenido en la misma para intentar que por una parte se liberase a su hija de la prisión en la que estaba y que por otra parte la reina María renunciase al matrimonio, a un matrimonio tan impopular, aunque creo que sería discutible plantearse si era impopular solo entre la nobleza o si también era impopular entre el pueblo en general, terminó, en cualquier caso, no solo con la detención de Wyatt, sino también con la ejecución de Juana Grey, de su esposo Gilbert Dudley, y el propio Wyatt fueron ajusticiados, fueron sentenciados a muerte. Y hubo otro implicado en la trama, el señor de Courtenay, que, si bien no fue ejecutado, fue condenado al destierro, lo que en la época también podía ser entendido como bastante humillante. Por lo que finalmente el matrimonio se lleva a cabo. Felipe pasa entre 11 y 17 meses en Londres para intentar engendrar un hijo con María, para intentar conocer el territorio y para tratar de negociar las capitulaciones matrimoniales. Otra vez, porque en la primera negociación el Consejo y el Parlamento habían dejado claro que Felipe no iba a ser el rey consorte, ni mucho menos el rey titular de Inglaterra. La reina debería ser María. El motivo de este tema es que se esperaban que María, siempre se corría el riesgo, de que quisiera obedecer a su esposo y quisiera darle todos los privilegios y obedecer en todas las campañas a Felipe. Y los ingleses no tenían ni una gran necesidad de depender de los castellanos, ni tampoco una necesidad enorme de acercarse otra vez más de la cuenta a los católicos. Pero finalmente María se mantuvo firme y se casaron el 25 de julio de 1554 en la Catedral de Winchester. Aunque hay datos en la correspondencia entre Felipe y algunos de sus embajadores donde se comenta sobre la reina que era mayor de lo que se esperaban o que aparentaba más edad de la esperada. Para aquel momento de la historia, María ya no era la jovencita hermosa que había sido. Seguramente seguía siendo una dama bonita, pero aún así ya de cierta edad para la época, y en especial para un hombre como Felipe, que entre otras cosas intentaría convencer a su esposa de que Inglaterra entrase en la guerra que se estaba declarando entre los españoles y los franceses, una guerra donde se esperaba que los ingleses colaboraran. En un principio el Parlamento no quiso, pero María terminó cediendo, y hubo tropas que se enfrentaron a los franceses en batallas tan famosas y tan renombradas para la historia española como la batalla de San Quintín, de la cual salieron victoriosos los españoles, el bando de los españoles, y donde se supone que quedó patente la valentía y el atrevimiento de las tropas inglesas. Es decir, que podríamos señalar que en aquel momento Felipe, como esposo de la reina de Inglaterra, consiguió que los ingleses sirvieran a sus intereses en el terreno bélico-político. En el mismo sentido, Felipe intentó que Isabel, la medio hermana de María, se casase con un príncipe de la Casa de Saboya para que así se mantuviese o se intentara conseguir que Isabel, si bien no se cambiaba de religión, por lo menos estuviera casada con un hombre que sí que tuviese las ideas claras y sí que fuera un católico o por lo menos un hombre favorable a los intereses de la monarquía. Pero Isabel se rehusó. Los celos y la disidencia entre hermanas llegaron hasta el punto de que su relación se volvió compleja. Siempre lo había sido, en verdad, porque eran hijas del mismo padre, un padre muy tiránico, pero también eran hijas de dos madres que habían sido enemigas, que a fin de cuentas representaban a dos Inglaterras diferentes o que se han querido presentar en la historia como representantes de dos ideas muy distintas sobre el mismo país. Y eso afectaba también, o mejor dicho, a eso afectaba también, por un lado, los embarazos psicológicos de María, que tuvo un par durante su matrimonio con Felipe y que la llevaron a que, cuando pensaba que estaba embarazada, dejaba que Isabel abandonara el arresto domiciliario o el tipo de arresto que tuviese en aquel momento para acudir a ver a su hermana, a asistir a los nacimientos o a las misas o a lo que fuera. Y pues cuando se descubría que la reina no estaba embarazada, sino que lo que estaba manifestando es lo que a día de hoy llamaríamos un embarazo psicológico, pues Isabel o bien la volvían a enviar fuera de la corte o bien la volvían a arrestar. María quería a su hermana, Isabel quería a su hermana. Cuesta
describir esa relación. De hecho, muchos historiadores tienen dificultades porque, a fin de cuentas, es que eran dos mujeres que se convirtieron en personas muy distintas y María en sus últimos años de vida experimentó cierta pérdida de salud, cierto cansancio extremo y también el tipo de política religiosa que había comenzado cuando subió al trono se fue volviendo cada vez más intolerante. En un principio no había buscado directamente obligar a la gente a que cambiase de religión, sino que simplemente buscaba abolir las reformas de una manera progresiva, lo que se estaba comentando antes, ¿no? Pues ir cambiando las leyes, comenzar por reconocer como válido el matrimonio de sus padres, comenzar por restaurar en su puesto a algunos obispos, comenzar por regresar al culto a las imágenes o regresar a los cultos y a las prácticas anteriores, pero poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, esto se volvió cada vez más particular, porque también despertó respuestas entre la población. Vale que muchos eran católicos, pero también había otros que ya no lo eran, y digamos que siempre iba a generarse cierta tensión. Una tensión que en algunas ocasiones se ha considerado como agravada por el matrimonio entre María y Felipe y en otras ocasiones pues agravada por los acuerdos a los que María intentó llegar y de hecho llegó con la Santa Sede. Si bien la Santa Sede, el Papa, tuvo que asumir que muchas de las tierras que se habían quitado a la Iglesia en tiempos de Enrique VIII no iban a regresar a la Iglesia, porque eso implicaría volver a molestar a nuevos propietarios que se habían quedado con esas tierras en el pasado, pues también tuvieron que asumir que iba a volver el catolicismo a Inglaterra. En este contexto se reviven un tipo de leyes llamadas como leyes de herejía, que se habían empezado a aplicar entre los siglos XIV y XV, pero que finalmente habían sido abolidas por los predecesores de María en el trono. Sin embargo, estas leyes, que ahora se aplicaban para los reformistas, llevaron a cientos, a miles de protestantes a tener que elegir entre el exilio o la muerte. Muchos fueron ejecutados, otros tantos fueron exiliados. De aquí, de esta época, de este tipo de políticas, viene la mala fama de María y su reputación como María la Sanguinaria. También porque durante su reinado María se negó a indultar o a perdonar a ciertos clérigos importantes como Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, que había declarado nulo el matrimonio de sus padres cuando ella era niña y que, se había retractado de sus opiniones reformistas para salvar la vida, pero María no le quiso perdonar. Cuentan las historias que Cranmer, en el último momento, antes de ser ejecutado, terminó retractándose otra vez y declarando que básicamente la reina María era el diablo en la tierra. Una opinión que parece ser también compartirían a algunos irlandeses que por aquella época estaban viendo cómo los Tudor volvían a intentar un tipo de reconquista o una manera de volver a intervenir en la isla, donde llevaban colonos a vivir a ciertas zonas. Y bueno, como siempre solía ocurrir, los irlandeses eran de mayoría católica, pero pues digamos que los conflictos ponen tensos a todo el mundo. Y la imagen que transmitieron tanto María como Felipe es debatida, es un asunto que es bastante complejo porque si bien hay autores españoles que señalan que Felipe fue visto como un héroe, hay otros muchos, de otros países, que más bien dirían todo lo contrario. Por esto digo que es complejo. Al final, si tuviésemos que resumir el reinado de María, fue un reinado que, para colmo de males, tuvo que asumir otros intentos de revuelta para intentar quitar a la soberana del trono, como el caso del señor de Stratford, que también intentaría rebelarse contra la reina, pero esta vez, después de haber reunido tropas, de haber reunido partidarios en Inglaterra y de intentar invadir el reino de Inglaterra. Pero esta también salió mal. Digamos que fue un reinado corto, pero muy turbulento. Turbulento porque regresó el catolicismo, turbulento porque invitaron a un príncipe extranjero que a partir de 1556 fue declarado como rey de Castilla y de Aragón, también porque la mitad de la nobleza no quería a la reina, también porque a medida que iba pasando el tiempo María se iba volviendo más desconfiada, porque cada vez estaba más cansada, porque cada vez su cuerpo se mostraba más demacrado y tal vez,
se manifestaba en ella, en cierta manera, ese carácter un poco melancólico que algunas fuentes le achacan desde el inicio de sus días. María tuvo un reinado corto, un reinado que duró 5 años, desde 1553 hasta 1558. Y desde luego, en lo que coincide todo el mundo, es en que es un reinado que, si bien ha quedado opacado, tanto por el reinado de su padre, Enrique VIII, como por el posterior reinado considerado más esplendoroso de su hermana Isabel I, es un reinado que también dejó su huella. Y un reinado que fue importante para la Europa de su tiempo porque representó el reinado de la primera mujer inglesa que gobernó por derecho propio y también porque representó el reinado de una mujer que nació para ser reina, que fue apartada del poder muy pequeña y que pasó toda su vida intentando luchar por recuperar su puesto, para conseguirlo y finalmente quedarse con él hasta el fin de sus días. La historia de María Tudor habla de sufrimiento, habla de soledad, habla de una soledad donde seguramente cuando estaba sola, cuando murió su madre, cuando su padre no le hablaba, seguramente la religión sería aquello en lo que ella se refugiaría. Primero porque todos podemos entender lo que el sentimiento religioso representa para la mayoría de nosotros, sea la religión que sea, pero también porque para ella la religión y aferrarse a ella era una forma de decir: yo no fui un error, yo soy una hija legítima, soy una princesa y este es mi derecho. Es la historia también de una mujer que supo salir adelante, la historia de una mujer resiliente y la historia de una mujer que marcaría para siempre la historia de Inglaterra y que también, como curiosidad, le ha dado el nombre a un cóctel. Si el apodo Bloody Mary está bien puesto o no, creo que eso es otro debate. Desde luego, María se mostró sanguinaria, se pudo mostrar cruel y se pudo mostrar firme y un poco despiadada cuando ya, avanzado su reinado, comenzó a imponer medidas un poco más restrictivas. Pero, seamos sinceros, ¿qué rey en aquella época no era en cierta manera un ser sanguinario, un ser bloody, si os parece llamarlo así? Finalmente, y tras una vida vivida a la sombra de muchos, pero también con mucha intensidad, María falleció entre ataques de fiebre, entre ataques de delirio, de insomnio y de un malestar que la llevaba hasta el agotamiento. Se cuenta que tuvo quistes, se habla de cáncer uterino, se cuenta que su madre, Catalina de Aragón, había muerto de un cáncer de corazón. Se hablan de muchas cosas, pero el caso es que falleció el 17 de noviembre de 1558, teniendo solo 42 años. Era muy joven realmente. A día de hoy, sus restos reposan en la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster, en una tumba compartida con su hermana, la futura reina Isabel I. En sus últimos tiempos, María sabía que su hermana iba a gobernar, por lo que, una vez más, intentó convencerla de que se pasara a la religión católica, y la historia nos dice que Isabel terminó mintiendo a su hermana y diciendo que estudiaría o que por lo menos estaría abierta a pasarse al catolicismo, si así su hermana se sentía complacida y si así por lo menos la dejaban tranquila. Pero todos sabían la verdad. Isabel era protestante. Isabel iba a llevar el anglicanismo hasta las últimas consecuencias. Por lo que yo os pregunto, ¿la vida de María tiene sentido? ¿La vida de María dejó una huella marcada en Inglaterra o es una mera curiosidad? Yo os lo pregunto y si vosotros queréis me respondéis. Y creo que ahora podemos zanjar el programa de hoy. Como siempre, un verdadero gusto contar estas historias para vosotros. Espero que os interesen y ya sabéis que para cualquier duda, opinión, comentario o lo que sea, me tenéis aquí para lo que haga falta. Y ahora sí, nos vemos el programa que viene. Muchísimas gracias.